Saludos cordiales. ¿Qué les habla? La doctora Irene Puigberg Carbonell. Bienvenidos al primer simposio de nuestro PEL virtual, Pedagogía y Tecnología, edición 2018. Les traigo para la disertación la siguiente ponencia: la radio en la ciudad educadora, sintopía y contenido. Para iniciar lo inherente con esta disertación, la radio en la ciudad educadora, sintopía y contenido, es importante primeramente entender la concepción de ciudad educadora. Bourdieu en 1989 ya escribió en literatura brasileña lo inherente con lo que era su concepción en la Escuela de Ciudadanos, o la Escuela Ciudadana, según así la definió por primera vez. Posteriormente, en 1970, ya Faure hablaba sobre lo que era el aprender a ser. Y ese aprender a ser lo vinculó con la expresión, también por primera vez, de lo que es la ciudad educativa. Este informe, realizado por este autor, fue elevado posteriormente a la UNESCO, y en la UNESCO fue publicado en 1972. Es así como comenzamos a entender lo que es la compenetración íntima entre la educación y la vida cívica o el empoderamiento ciudadano. Para 1994, Paulo Freire, reconocido investigador latinoamericano por múltiples de sus obras, expresa que la ciudad dispone de innumerables posibilidades educadoras. Es así como entonces habla de una construcción amorosa de la ciudadanía. Una ciudadanía revestida de valores, de entusiasmo y por sobre todas las cosas desde el empoderamiento en solidaridad entre cada una de las personas que forman parte de una sociedad. En el primer Congreso Internacional de la Ciudad Educadora, que fue realizado en 1999 en Barcelona, España, es cuando realmente se establece lo que se considera hoy en día como ciudad educadora. Y para ello se definen dos aspectos fundamentales que pudiéramos decir que son las características de una ciudad educadora. Se habla entonces de dos principios, y estos son: uno, el ejercicio de la ciudadanía plena, y cuando la ciudad se maneja bajo lo que es la Contraloría Social, e igualmente la atención a las diferencias y la inclusión de los derechos especiales de cada ciudadano. Por otro lado, la radio es el medio de comunicación más longevo y de largo alcance que se ha conocido, cuyo impacto inicia en las sociedades a partir de la Segunda Guerra Mundial, utilizado inmensamente por el hombre para resolver muchísimos problemas comunicacionales en esa época. Sin embargo, hoy en día, trasladando la imperiosa labor educativa que tiene la radio como medio de comunicación, dinamiza procesos sociales y procesos culturales. Permite establecer diálogos entre las comunidades y sus problemáticas, e inclusive conocer sus necesidades e inquietudes. Igualmente, expresa sentimientos a través de sus contenidos, expresa puntos de vista, sueños, aspiraciones, temores, inseguridades, fortalezas, capacidades e ideas que los ciudadanos
es que escuchan la radio tienen en su haber solicitar apoyos, orientaciones en aquellos productores de radio educativa que así generan sus contenidos de manera tal que sirvan para orientar y para empoderar a ese ciudadano que tiene cultura radiofónica. En este sentido, la radio cumple con tres inminentes funciones. Estas funciones son el entretenimiento, la información y la educación. Imperiosamente, la radio ha ejercido en el transcurrir de los tiempos una labor encomiable desde su función recreativa, pero también lo ha cumplido desde esa función de ser el primer ente expedito para informar a las sociedades de lo que acontece en pleno desarrollo. Es la posibilidad de la mediatización de la información. ¿Por qué? Porque puede llegar a mayores espacios geográficos que la televisión, que es su otro medio de comunicación masivo, también longevo. La radio, entonces, desde estas definiciones, desde este empoderamiento o funciones que cumple para la sociedad, es un ente en una ciudad que educa y que, según palabras de Paulo Freire, en una ciudad encontramos diferentes elementos educadores. Un ente en la ciudad que educa lo es también las comunidades, la iglesia, los espacios donde se generan conocimientos como las universidades, pero entonces la radio tiene ese poder mágico de llegar con su alcance a muchas más masas, a muchas más poblaciones, poblaciones recónditas que ni siquiera pueden a veces tener en sus manos la posibilidad de educarse formalmente. Es así como entonces en esta presentación que les traigo sobre la radio en la ciudad educativa, sintopía y contenido, forma parte entonces de un ente en la ciudad que educa. La radio como ente en la ciudad educadora es entonces un espacio no convencional, sin embargo regulatorio de los procesos educativos. En la radio, cuando se genera contenido educativo, el mensaje se recrea desde la inmensa creatividad, desde la innovación, porque lo que se busca es una intencionalidad educativa. En este sentido, el contenido educativo debe ser elaborado por personas especialistas, pero que en principio sean pedagogos y en segundo lugar, que conozcan lo que son los medios de comunicación, así como las tecnologías. La visión entonces interdisciplinar es fundamental en la producción del contenido educativo para ser recreado en la radio educativa, de forma tal que cumpla con su papel protagónico de ser un ente en la ciudad educadora. Educar entonces en un medio no convencional implica generar una profunda actividad afectiva, donde las personas que son, en este caso, radio escucha, se sientan motivadas para poder escuchar esos espacios radiofónicos que contribuyen con su formación en el diario caminar. Esto es lo que permite generar a su vez la sintopía. La sintopía es esa comunidad virtual que se establece en la interacción cuando adicional de el proceso radiofónico, la emisión de un programa a través de las ondas hertzianas, también se utilizan otras tecnologías o TICs para poder interactuar con ese público que sigue
permanente y sistemáticamente el programa radiofónico. Es entonces cuando hablamos de la generación de una comunidad virtual encadenada, vinculada, contagiada emocionalmente por esos vínculos de afectividad y sobre todo de intereses comunes. Es así como entonces estamos en presencia de una audiencia abierta, una audiencia que no necesariamente tiene que ser esa audiencia ya conocida, sino que es una audiencia que traspasa inclusive las fronteras dependiendo de la onda, si es modulada o si es frecuencia FM. Los programas de producción educativa son programas no producidos y es así como entonces podemos declarar la radio como un ente en la ciudad educadora bajo estas características. Concebir la radio como un ente en la ciudad que educa es también concebir un perfil del productor de radio educativa que debe iniciar siendo investigador para producir contenido educativo interdisciplinar. Por otra parte, generar en la audiencia un equipo sinérgico, o sea, esa empatía entre el productor y ese radioescucha. Incentivar la construcción de saberes en contextos no convencionales y que eso de alguna manera genere el impacto en ese radioescucha que lo transfiera a otras personas que no están escuchando los programas educativos y que pudieran entonces reactivar la cultura radiofónica. Adicional, ese productor debe generar una sensibilidad hacia los valores sociales en el entendido de que trabaja con comunidades de las cuales muchas veces no conoce cuáles son sus necesidades, pero que cuando se entrega desde ese rol de ser un servidor social, el radioescucha lo valora ampliamente. Por otro lado, debe ser un líder comunicador, con iniciativa, con creatividad, con innovación. Debe generar elocuencia, un contagio emocional a través de su voz, que en esa voz acaricia a esas personas que lo escuchan. Que adicional genere esa conexión empática con el oyente, esa disposición y apertura comunicacional para promover ese desarrollo humano y el empoderamiento ciudadano, de manera tal que podamos entonces entender que la radio es un ente en la ciudad que educa desde un productor también especializado en producción de radio educativa. La radio educativa en la ciudad educadora debe entonces contextualizar su función desde lo que esta su servidora, la investigadora, genera como concepto, el Wi-Fi neuronal, que permite establecer esa sincronía cognitiva y afectiva con el radioescucha, de tal manera de convertirse entonces en una comunidad virtual desde lo que Reingold denomina sintopía. En esa comunidad donde la confiabilidad por ese mensaje radiofónico transmitido desde la veracidad, desde la interdisciplinaridad y desde la investigación debe impulsar al radioescucha hacia la educabilidad, que es el sentido de conocer sus potencialidades para formarse cada día y sobre todo llegar a la perfectibilidad, que es hacerlo con la mayor de las excelencias. En este sentido, amigos, la radio educativa es un ente en la ciudad educadora. Para culminar esta disertación, les entrego el siguiente pensamiento de Paulo Freire. La reflexión sin acción se reduce al verbalismo estéril y la acción sin reflexión es activismo. La palabra verdadera es la praxis, porque los hombres deben actuar en el mundo para humanizarla. Es por esto que la radio, como un ente en la ciudad educadora, humaniza de forma tal que empodera al ciudadano. Por aquí les dejo las referencias, algunas de ellas sencillamente que se han podido utilizar en esta pequeña disertación que he podido compartir con gran alegría con ustedes. Atentamente, la doctora Irene Puigberg.